en Latinoamérica. Para dar inicio a nuestro foro, damos la bienvenida a Pablo Gonzalo, director de Conocimiento y Cultura Digital de Fundación Telefónica España. Bienvenido, Pablo. Pues muchas gracias, Humberto, y bueno, muchas gracias a todos. A Inés Machado, a todo el equipo de Fundación Telefónica, Inés Machado, a todo el en Venezuela y todos los compañeros del resto de fundaciones que están participando, que estáis participando en el foro hoy. También, desde luego, a todos los que nos estáis viendo a través de Internet y a todos los ponentes que nos van a acompañar en esta sesión de hoy. Yo solo quería deciros algunas palabras de bienvenida y también algunas reflexiones yo creo que sobre todo de por qué hacemos este foro, ¿no? Bueno, yo creo que la principal razón es que, como todos sabéis, la pandemia pues nos ha impactado muy fuerte, desde luego a nivel humano, a nivel sanitario, a nivel económico también, y ese impacto va a seguir. Pero también ha revelado algunas cosas que todos hemos visto, ¿no? Y la más evidente, yo creo, es la aceleración de la digitalización de la sociedad. Y yo creo que creemos en Fundación Telefónica y en Fundación Movistar que la cultura no se debería quedar atrás de este proceso de digitalización. Para daros un dato, en el último informe que hemos publicado en la Fundación, preguntábamos a nivel empresa qué porcentaje en el ámbito empresarial de instituciones tenían planes de transformación digital. En el 2018, tenían un 25%, en el 19 un 46%, en el 2020 un 70%, 26, 46, 70%. Es decir, realmente la velocidad del cambio se ha acelerado de forma exponencial. Esto es así. Yo creo que no se ha acelerado tanto la tecnología en sí como el cambio en la mentalidad de las personas y de las instituciones. Y yo creo que esto hay que aprovecharlo, ¿no? Como os decía, creemos que la cultura no se debe quedar atrás, primero porque es un derecho de todos, es un derecho porque genera bienestar, genera aprendizaje, genera sentido, nos genera sentido en nuestras vidas, todos lo sabemos, y también, ¿por qué no? Porque es una industria que genera muchísimo valor, genera empleo en nuestra sociedad y además genera empleo en nuestro caso, además, en un mercado que atraviesa el español, ¿no? y que nos abre pues, un ámbito enorme de trabajo, de colaboración, de sinergia, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que debemos aprovechar y que la tecnología nos va a permitir. Nosotros en la Fundación iniciamos unas sesiones previas a este foro que tenéis hoy hace 2 semanas en Madrid, con algunas instituciones españolas, pero también latinoamericanas, como el Museo del Prado o el Teatro Real, pero contamos también, por ejemplo, con el Museo de Arte de Lima, el Mali, o con el Centro de Ciencias de Sinaloa en México, es decir, un grupo de instituciones bastante potente. Y sí que quería dejaros con algunas de las reflexiones que salieron de ahí, por si sirven un poco de aperitivo y también para orientar, no para orientar, sino para empezar a debatir, ¿no? Y abrir boca. Me quedaría con 2 mensajes que salieron de allí. Uno, que estamos en un momento de transición. Todo el mundo estaba de acuerdo en que estamos dejando atrás un mundo antiguo y que estábamos empezando uno nuevo. Y había ahí 2 cuestiones que se planteaban en ese mundo nuevo. Que los lenguajes no son los mismos. Creo que seguro que se habla en este foro, pero es un error traducir literalmente los lenguajes físicos al mundo digital en la cultura. El mundo digital ofrece muchísimas más posibilidades y creo que ahí estamos en un momento de exploración que es apasionante. Y la otra transición es la de las propias instituciones culturales. Es decir, las propias instituciones se tienen que transformar también internamente, porque no es lo mismo servir a un mundo analógico que a un mundo digital, ¿no? Uno de los más importantes museos de España nos decía, su gran transformación interna ha sido tener un CRM.
porque eso les permite de forma digital tener a todos sus visitantes, a todos sus clientes, trabajar mucho mejor con ellos, ¿no? Por ejemplo. Y luego la segunda gran transformación, y ya con esto acabo, es el talento. Todos estaban de acuerdo, y no pasa solo en el mundo de la cultura, sobre lo que va a pivotar esta transformación no es sobre la tecnología, que ya está aquí, ya está desarrollada, sino sobre el talento, la formación, las capacidades de las personas y las capacidades humanas y profesionales de la gente que trabaja, en este caso en el ámbito de la cultura, ¿no? Y yo creo que, bueno, todos sabéis que desde Fundación Telefónica trabajamos muchísimo en educación, en formación, en competencias para el empleo, y creemos que la cultura también tiene que subirse a este tren, ¿no? Una de las participantes nos decía, por ejemplo, que el 20% de los museos en España, por daros un dato, no tenía absolutamente ningún profesional que tuviera competencias digitales. No es que tuvieran pocas, es que no tenía ninguna, ¿no? Y para aprovechar, y yo estoy 100% convencido de esto, no porque yo lo crea, sino porque lo estamos viendo en los estudios que hacemos y con las instituciones con las que hablamos, que una de las grandes palancas también en la cultura va a ser la transformación de las personas, el talento y la formación en esas competencias digitales que los profesionales de la cultura puedan adquirir para llevar adelante nuevos proyectos, ¿no? Yo resumiría en estas dos las ideas y daros las gracias y bueno, y que tengo mucha envidia porque nosotros hemos pasado ya el debate y ahora iniciáis el vuestro, que creo que va a ser seguro igual de apasionante que el que tuvimos hace 2 semanas en Madrid. Así que encantado de estar con todos vosotros, espero que el debate sea productivo y me quedaré a disfrutar y a aprender. Así que por mi parte nada más y creo que ahora dejo la palabra a Inés. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pablo. Bueno, bienvenida. Inés Machado, directora de Asuntos Públicos, Fundación Telefónica en Venezuela. Bueno, para mí de verdad, gracias, Pablo. Me parece que iniciar con estas dos reflexiones desde lo que fue hace 2 semanas el encuentro en España es bien interesante. Yo también quería hablarles un poquito de todo lo que hemos hecho en la Fundación Telefónica Movistar en Venezuela, luego de todos los cambios que nos ha generado la pandemia, ¿no? Pero que también nos reinventamos y lo potenciamos con nuevas modalidades, ¿no? Y así en la fundación nos fuimos adaptando poco a poco y fuimos creando espacios virtuales en cada uno de los pilares donde nosotros tenemos inherencia como fundación. Pusimos en marcha nuevas iniciativas en la parte de cultura y en conocimiento. Adaptamos nuevos contenidos a la forma digital y creamos nuevos espacios virtuales. Uno de esos espacios fue un espacio que creamos localmente que se llamaba Reflexiones y que es un ciclo de conferencias en el que nos ayuda a fomentar el análisis sobre la opinión de expertos en debatir cómo es el mundo post-pandemia, que ya, bueno, ya nos hemos insertado un poquito en este mundo híbrido que va a implicar la post-pandemia, ¿no? En esta búsqueda trasladamos también el resto de la programación, exposiciones, actividades educativas, adecuamos a nuevos formatos digitales. Recientemente y con mucho orgullo inauguramos la sala virtual de exposiciones, un museo digital que venimos trabajando desde hace un año y que estrenamos con una expedición a Marte. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar este foro que nos conecta hoy, un espacio de debate para hablar sobre diversos temas relacionados con el impacto de la digitalización en la industria cultural en tiempos de pandemia. Las tendencias digitales de hoy se han introducido cada vez más en el mundo cultural y el de las artes. Esto supone un cambio de paradigma, desafiando nuestra manera tradicional de entender la cultura. Bueno, más o menos lo que nos explicaba Pablo, que fueron las principales reflexiones del encuentro de hace 2 semanas y que estoy seguro que nos ha retado, que el nuestro va a ser también bien fructífero y nutritivo. Quiero agradecer especialmente al Centro Cultural UCAP, que ha trabajado con nosotros desde hace muchos años en temas de cultura digital, y a la Red Iberoamericana de Artes Digitales y Electrónicas por hacer posible este encuentro. Además,
nuestras fundaciones de ISPAM, que de verdad me siento muy complacida de que estemos todas juntas, Colombia, Argentina y Uruguay, participando en este evento que sin duda nos va a traer muchísimo espacio de reflexión. Sin más, bueno, 1.000.000 de gracias, Humberto, especialmente a ti, quien nos ha acompañado en todo este trayecto. Muchas gracias en nombre de la Fundación Telefónica Movistar. Bueno, muchísimas gracias a Pablo y a Inés. Bueno, de nuestra parte, en la Universidad Católica Andrés Bello, estamos muy agradecidos por esta alianza con Fundación Telefónica, que es una alianza por el conocimiento, es una alianza por la cultura, por la investigación de la cultura contemporánea, que bueno, nos ha permitido durante todos estos años con los seminarios Next. El año pasado se lo dedicamos a el concepto del postpresente, y bueno, este año comenzamos con este foro extraordinario de la digitalización de la cultura, bueno, elaborar un material muy importante sobre lo que es la condición contemporánea. Pues todos los productos que hemos trabajado han sido en pro de eso, de generar conocimiento y generar cultura, y es el vínculo que tenemos entre nuestras instituciones. Yo quiero aprovechar rápidamente, agradecer también al Centro Cultural RUCAP, a su directora Mabel Calderín, que hace posible que tengamos estos foros, a todo el equipo del Centro Cultural, que en esta alianza hemos también trabajado con extraordinarios artistas digitales. Creo que esta alianza nos ha permitido elaborar un vínculo importante con Europa y América Latina en las artes digitales, en todas las exposiciones que hemos hecho. El año pasado hicimos 5 exposiciones y 5 visionados de artistas consagrados y emergentes latinoamericanos y europeos en artes digitales. Agradecer también al Centro de Investigación e Información Humanística, al profesor José Luis da Silva, que también está con nosotros acá presente, que permite dar la plataforma de investigación. Quiero decir también que este año vamos a publicar, junto con Fundación Telefónica, un libro extraordinario sobre todo lo que fue la experiencia del postpresente y la digitalización, donde se unen importantes intelectuales de América y Europa en este libro, que bueno, lo tendremos a final de año, y va a ser un producto importantísimo para toda esta investigación que hemos elaborado. Bueno, agradecer a los invitados latinoamericanos de Fundación Telefónica y a nuestros ponentes extraordinarios que están hoy. Ya les vamos a dar la palabra, por supuesto, a la red del Observatorio Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas, Daniel Argente y José Ramón Alcalá, que bueno, muy amablemente se incorporan a nuestros proyectos, a nuestros aliados de agua e incubador visual, que nos ayudan con todo y a promocionar todos los eventos, ¿verdad? Y al Centro de Estudios en Línea de la Universidad, que no me puedo dejar de mencionar. Entonces, bueno, con estas palabras introductorias, quiero ahora ir hacia lo importante, que son nuestros foristas, nuestros invitados de esta red latinoamericana de pensamiento que hemos construido para el evento de hoy. Y le doy la bienvenida al amigo Gustavo Blanco, de Fundación Telefónica de Argentina. Buenos días a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por este espacio para contar nuestras experiencias desde Fundación Telefónica Movistar de Argentina. Bueno, les quiero contar que nosotros desarrollamos una muestra que invita a recorrer de manera lúdica y creativa el interior del mundo de las comunicaciones. Y el nombre de esta muestra es Conectados, una mirada a la tecnología que nos acerca. Cuando comenzamos con el proceso creativo de la muestra, consideramos de que fuese todo digital, no desde lo visual solamente, sino que tuviera interacción, y que esta muestra sirviera para divulgar conocimiento realmente de cómo funcionan las comunicaciones. Era fundamental que la gente conociera cómo funcionan todos los elementos que usamos hoy cotidianamente, desde Internet, cómo estamos conectados actualmente. Y bueno, y dentro de todo esto, lo que tratamos de hacer es utilizar recursos que fueran digitales y que fueran agradables y lúdicos a las personas que los visitaran.
creamos un video mapping interactivo sobre una maqueta 3D que tiene 10 metros, en el cual va simulando un corte transversal de lo que serían ciudades, poblaciones rurales, lugares como montañas donde es inaccesible, y que vieran a través de una pantalla touch, la persona pudiera estar eligiendo si quieras conectarse a través de telefonía fija, móvil, datos, TV, y dentro de cada una de ellas algún servicio en especial, ¿no? Que estuviera jugando, y a su vez cuando estaba jugando, a través de tecnología, se estuviera capacitando y aprendiendo. También usamos otros recursos como un video wall, también con múltiples selecciones, en el cual mostramos Big Data, con mapas de calor, para que tuviéramos en cuenta la grande generación de datos y cómo estos pueden servir para el uso diario de las poblaciones o de los gobiernos, para una mejor toma de decisiones. Ahora les presento a Martín Groisman. Martín es doctor en diseño por la Universidad de Buenos Aires, también es licenciado en psicología también por la misma Universidad de Buenos Aires, es docente e investigador en medios audiovisuales y sistemas interactivos en varias universidades de la Argentina y del resto del mundo, y también es director de la maestría en diseño interactivo de la UBA. Buenos días, Martín. Hola, buenos días, gracias Gustavo. Bueno, quiero agradecer mucho a Humberto y a Lorena en primer lugar por la invitación a participar de este foro. Agradecer a los compañeros de esta mesa y agradecer a Fundación Telefónica que genera este espacio, o hace posible este espacio, en donde nos proponemos discutir, ¿no? Pensar y discutir sobre estas cuestiones de la digitalización de la cultura. Y yo me voy a permitir introducir algunos aspectos críticos dentro de este escenario, de este panorama, con el sentido absoluto de promover la discusión y el pensamiento y generar respuestas que nos puedan servir a todos, ¿no? En primer lugar, me quiero referir al concepto de la digitalización muy asociado a la virtualidad, ¿no? Cuando se habla de digitalización se utiliza prácticamente como sinónimo de la virtualidad. Y la virtualidad en general se reconoce como un lugar de inmaterialidad, un lugar donde todo es insustancial, donde todo es limpio, donde todo flota en una nube, ¿no? La metáfora es la nube. Y esta metáfora lo que hace es ocultar la realidad o lo real de todo el mundo de la virtualidad, que está soportado en una serie de dispositivos electrónicos que a su vez necesitan para conectarse de servidores, necesitan data centers, necesitan radiofrecuencias, microondas y un montón de fenómenos físicos que nos atraviesan y que generan una serie de cuestiones, ¿no? La virtualidad es verdad que ha significado una desmaterialización de un montón de cuestiones. Seguramente hace 2 años este encuentro lo hubiéramos hecho en Venezuela, hubiéramos tenido la oportunidad de conocer ese bello país, de conocer a la gente, de intercambiar en otros niveles. Y bueno, y la situación de la pandemia hace que esto se tenga que generar de una manera mediatizada, y entonces obviamente hay una desmaterialización de pasaje de avión, hoteles, comidas, etcétera, es evidente. También todos los procesos cotidianos del home banking, el teletrabajo, las clases virtuales, la telemedicina, todos esos fenómenos muestran que efectivamente hay una disminución o una desmaterialización de algunas actividades. Pero todo eso, es posible gracias a estos dispositivos que mencionaba antes. Y estos dispositivos y estos sistemas de generación de virtualidad generan efectos, en primer lugar, en el medio ambiente, porque, cada clic que nosotros producimos genera un trazo de dióxido de carbono, contribuye al calentamiento global, a partir de, por ejemplo,
miles de servidores que están en cámaras frigoríficas para no generar el aumento de temperatura que generan. Entonces, este fenómeno digamos, de calentamiento global va produciendo discursos de cuidado y de prevención sobre la situación, pero que dejan de lado muchas veces cuestiones que son centrales. Por el momento, nada más. Gracias. Gracias, Martín. Y bueno, le damos la bienvenida ahora a Agustina Dillero, de Fundación Telefónica en Uruguay. Bienvenida, Agustina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Agustina, soy la coordinadora de Conocimiento y Cultura Digital de Fundación Telefónica Movistar Uruguay. Les voy a contar un poquito cómo fue el proceso del proyecto de cultura en este contexto de pandemia. Aquí en Uruguay, el viernes 13 de marzo del 2020 fue el primer caso y ese fue el último día, en nuestro caso, que fuimos a la oficina. Allí tuvimos el gran desafío de que todo lo que hacíamos en cultura digital era 100% presencial. Entonces lo que decidimos fue parar la actividad durante un mes y en ese mes viramos todo el proyecto a virtual, con el desafío de que no sabíamos aún cómo iba a reaccionar la gente, ¿verdad? Porque ahora es como muy habitual, por no utilizar la palabra normal, que es como controversial el uso de la palabra normal en esta situación, estamos acostumbrados a estudiar a través de la computadora, a divertirnos a través de la computadora y a vincularnos a través de la computadora con un empujón que nos dio la pandemia, por más que íbamos en esa dirección de hacerlo abrupto de la noche a la mañana. Entonces, bien, empezamos por ese camino y lo primero que hicimos fue abrir una pestaña nueva dentro del área de cultura digital en nuestro sitio web, donde dejamos actividades para niños desde los 4 años de edad hasta adolescentes, en videos de hasta 5 minutos con traducción a lengua de señas, para que siempre en nuestra página web hubiese contenidos para esos niños, desde esos 4 años hasta los más grandes, pudieran tener siempre actividades para hacer, para divertirse y para aprender y para seguir vinculados a la tarea que hacíamos habitualmente en cultura aquí en Uruguay. Por otro lado, abrimos dentro de la web también una categoría que se llama Generación 3.0, específicamente apuntada para los adultos mayores, con herramientas para este desafío que se nos vino encima, que fue la virtualidad en absolutamente todos los planos, ¿verdad? Aprendiendo a utilizar WhatsApp, a descargar una aplicación, a hacer un pedido para la farmacia, a hacer un pedido al supermercado, y ese fue como nuestro primer paso, asegurarnos de que nosotros nos podíamos adaptar a la realidad de las personas, dejando contenidos disponibles para que a toda hora se pudieran conectar con nosotros y poder seguir tanto evacuando dudas como descubriendo tecnología y actividades a ese respecto. Por otro lado, la realización de los talleres que hacíamos habitualmente de robótica, programación, videojuegos, lo que hicimos fue agarrar cada uno de esos talleres, revisar la programación, los contenidos y los materiales y adaptar eso a cosas que hubiera en casa para poder efectivamente seguir con el curso de los talleres sin generar frustración en cuanto a quiero hacer este taller o quiero adquirir este conocimiento, pero no tengo las herramientas en casa como para poder hacerlo, o también en la escuela, teniendo en cuenta de que no todos los centros educativos tienen todas las herramientas a disposición. Entonces ese fue nuestro segundo gran desafío, reconvertir todo lo que teníamos planificado, también sumando cosas a la propuesta, pensando en esta situación, dando herramientas a los docentes y a los papás para entender Zoom, cómo se manejaba, cómo poder optimizar la herramienta, e ir por ese camino. Al día de hoy tenemos todos los talleres habilitados a través de Zoom. Tenemos la web ya con 2 ciclos de videos para los niños, adolescentes y los adultos mayores. Continuamos con conferencias, exposiciones a través de la virtualidad
Y ahora justamente estamos por lanzar en los próximos días la programación de lo que son las vacaciones de invierno. Es la tercera vez que hacemos actividades de vacaciones en modo virtual con una grilla de programación de 2 semanas y 2 actividades por día. Así que bueno, en eso estuvimos aquí en Uruguay y ahora tengo el gusto de presentar a Maybeth Garcés, que es magíster en filosofía por la Universidad Simón Bolívar, profesora de alta dedicación del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y también investigadora sobre ética digital. Así que Maybeth, estamos contigo. Bueno, muchas gracias Agustina por la presentación, gracias a Fundación Telefónica Movistar, a los colegas que están acá hoy y bueno, especialmente a Lorena y a Humberto por la invitación. Es un gusto reencontrarse con viejos y queridos profesores. Bueno, yo voy a ser breve para no robarles mucho tiempo. Y bueno, básicamente contarles que en estos momentos, junto a otros colegas de la Universidad Católica del Uruguay, estamos inaugurando una línea de investigación desde el punto de vista filosófico sobre tecnología y filosofía, desde distintas miradas, antropológica, filosofía política, ética. Y bueno, de alguna manera voy a explicarles o hablarles brevemente de cuál es mi posición o cuál es la línea que sigo en este sentido, ¿bien? Bueno, cuando hablamos de digitalización de la cultura, esto implica un cambio en el soporte donde las informaciones más importantes para nosotros, o las informaciones que configuran la vida humana, se almacenan, ¿no? Hay autores que, por ejemplo, como Flusser, la comunicación, no estoy hablando ya de comunicación digital, sino de la comunicación humana, es una técnica artística, ¿no? Y tiene un carácter artificial cuyo propósito es hacernos olvidar la contingencia de todo, ¿no? Básicamente el problema que se nos presenta como humanidad es cómo almacenamos la información para que no se pierda, ¿no? Y cómo legarla a futuras generaciones, ¿bien? Y generalmente cuando se habla de digitalización de la cultura, se puede pensar que estamos ante un fenómeno del todo nuevo en la historia de la humanidad, o que, bueno, se prenden las alarmas, y me parece que en ocasiones está bien que se haga, pero desde el punto de vista filosófico, ¿no? Ya hemos vivido un cambio similar, ¿no? Que es la irrupción de la escritura en la vida humana, ¿no? Esta irrupción generó a filósofos como Platón, ¿no? Grandes preocupaciones sobre cómo la memoria, por ejemplo, se iba a ver debilitada, ¿no? Y es por esta razón que, de hecho, Platón lo que nos legó son diálogos y no textos en prosa, ¿no? Textos más de corte académico o clases transcriptas, ¿bien? Bueno, otrora el saber estaba almacenado en la memoria, ¿no? El saber pasaba de generación en generación a través de, fundamentalmente, relatos orales. Y la irrupción de la escritura, ¿no? En la vida humana planteó, bueno, una forma distinta de transmisión de ese saber, ¿no? ¿Qué cambia con la irrupción de lo digital? Bueno, siguiendo a Flusser, que es un filósofo que yo últimamente he estado investigando, podríamos pensar o concebirlo como un tránsito del pensamiento lineal a un pensamiento multidimensional, donde lo visual, y bueno, acá estamos rodeados de artistas que podrán hablar mejor de esto, lo visual adquiere un carácter, bueno, predominante, ¿no? A partir de este momento, se podría decir que se privilegia la imagen por encima del texto, ¿no? Y lo que es más interesante, se privilegian imágenes que prescinden de su soporte material o cuyo soporte material pasa a segundo plano o es obviado. De esto comentó algo Martín, ¿no? Y que no adquieren su valor como objetos en sí
sino como informaciones, ¿no? Lo interesante desde un punto de vista ontológico y filosófico es que muchas veces cuando hablamos de virtual, y bueno, me imagino que más adelante entraremos en estas discusiones, lo virtual no se opone necesariamente a lo material, ¿no? Y mucho menos a lo real, ¿no? No puedo evitar recordar a la famosa frase de Wittgenstein, en la cual sostenía que el mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas, ¿no? Yo creo que hay mucha discusión, o sea, se puede generar a partir de esto un diálogo rico e interesante, pero bueno, básicamente, tal como lo concibo yo, la digitalización de la cultura consiste, bueno, en el cambio o en un cambio de soporte, ¿no? Que no es algo novedoso en la historia de la humanidad, es decir, ya hemos pasado por esto, ¿no? Y esto no significa que no debamos atender otras cosas, pero ya hemos pasado por cambios de soportes donde se almacenan las informaciones. Bueno, yo quise ser muy breve para darle la palabra a los demás colegas y después podremos conversar y profundizar en esto. Muchísimas gracias, Maybeth. Bueno, seguimos ahora. Sí, les recuerdo a todos tomar en cuenta el tiempo porque, bueno, tenemos varias rondas y quiero darle la bienvenida a la amiga de Fundación Telefónica en Colombia, Alexandra Melo. Bienvenida, Alexandra. Bueno, muy buenos días para todos. Antes de empezar, pues quiero agradecer la invitación que desde Fundación Telefónica Movistar en Venezuela nos hacen para participar en este gran espacio y pues conversar un poco acerca precisamente de esos procesos de digitalización de la cultura que se han venido dando en diferentes espacios y pues principalmente en las fundaciones Telefónica también a nivel Latinoamérica. Bueno, como ha ocurrido pues en todos los países como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19, en 2020 en Fundación Telefónica comenzamos un proceso de transformación y adaptación de nuestras iniciativas y nuestros proyectos a las nuevas condiciones, lo que nos ha permitido pues seguir acompañando de manera digital en tiempos donde además la incertidumbre y las dificultades han sido muchas. Sin embargo, en estos procesos de adaptación también nosotros nos encontramos con una variedad de recursos que nos ha permitido trabajar. Les hablo de podcasts, experimentos sociales, campañas digitales, narrativas transmedia, foros y exposiciones virtuales, que nos ha permitido además expresar lo que pasa en nuestras vidas en este momento, lo que pensamos un poco de lo que viene en un futuro cercano, y cómo se ha visto impactada la sociedad desde aspectos como la educación, la cultura y la empleabilidad, pues que son los ejes, digamos, de trabajo que tenemos en la Fundación. En Colombia nos unimos, por ejemplo, a la campaña Repensando el Mañana, que ha sido una campaña global de Fundación Telefónica, donde lanzamos un reto en redes sociales, invitando a beneficiarios, seguidores y entidades para que compartieran sus reflexiones acerca de estos tiempos de confinamiento y lo que esperan que pase. Y el resultado fue un escrito en el cual nos apoyó uno de los escritores colombianos más destacados en la actualidad, que es Ricardo Silva Romero, porque quisimos dejar un legado, una huella en el mundo digital que nos permita como recoger la memoria de los hechos más relevantes. De hecho, el hecho más relevante y significativo que ha tenido nuestra historia reciente. El título del documento es Cientos de Voces Imaginando el Futuro, el cual pues se encuentran en redes sociales y en nuestra página web. Por otro lado, venimos trabajando desde 2020 en una campaña digital que se llama Entre tanto cuento detrás de las noticias falsas, que fue creada con importantes aliados en Colombia como son Critertec Educación y Confama, con quienes a través de una narrativa transmedia que está compuesta de una guía para docentes, un videojuego, caricaturas, memes, personajes animados y webinars con expertos, hemos querido hablar sobre desinformación y el impacto que tienen las noticias falsas, así como la importancia pues, de ser una sociedad con un pensamiento crítico desarrollado
teniendo en cuenta que pues la inmediatez en la creación y en el consumo de contenido pues nos llama a ser muy responsables y éticos. Y finalmente, hace pocos días también en el marco del Foro de Digitalización de la Cultura, el 18, 19 y 20 de mayo, realizamos en Colombia este evento, en el cual también conmemoramos el Día Internacional de los Museos con el apoyo de la sección de Arte y Cultura de la Universidad Militar Nueva Granada. En este evento tuvimos la oportunidad de compartir con expertos de 9 países sobre temas relacionados con la relevancia social y la sostenibilidad, las oportunidades y los retos de realizar procesos de digitalización y virtualización de exposiciones. Y además tuvimos la oportunidad de realizar un ejercicio realmente maravilloso que nos permitió, digamos, como este momento de la historia, y fue realizar un recorrido virtual con 2 exposiciones de manera simultánea que tienen en común contar la historia de las telecomunicaciones. Por un lado, desde España, con la exposición de historia de las telecomunicaciones en Espacio Fundación Telefónica, y la historia de las telecomunicaciones desde Colombia, con el Museo Nacional de Telecomunicaciones, que está a cargo precisamente de la Universidad Militar Nueva Granada. En este espacio pues nos permitió hablar además un poco de la difícil situación que han tenido que afrontar el sector de la cultura por el cierre de los espacios, algunos de manera temporal, otros desafortunadamente de manera definitiva. Sin embargo, un punto en común fue el tema de las experiencias compartidas, donde un punto de inflexión es precisamente el poder repensar en este momento, por ejemplo, la relevancia social de los museos y la cultura, y también las necesidades urgentes de adaptación al mundo digital. Este ejemplo, por ejemplo, llevó a que los museos identificaran cuáles eran sus públicos y cómo mantener la relación con ellos, qué otros públicos que de pronto no eran habituales podían llegar, identificación, por ejemplo, de comunidades en condición de discapacidad. Y entonces, ¿qué hicieron? Crear visitas virtuales, recursos especialmente diseñados para personas en condición de discapacidad, recursos para personas que no tienen acceso a la tecnología también. Y se resaltó también la importancia de esas relaciones estratégicas que permitan crear nuevas experiencias, acciones, por ejemplo, vía WhatsApp con adultos mayores, activación de redes sociales y páginas web como un canal efectivo para la comunicación y el relacionamiento, encuentros virtuales con la comunidad, apoyos, por ejemplo, incluso de museos en campañas médicas, lo que fortalece esa relación de comunidad. Entonces, digamos como una conclusión ya final, se identifica precisamente que además este momento ha intensificado muchísimo los sentimientos, la empatía y la solidaridad. Y pues cada espacio ha vinculado la tecnología en la medida de sus posibilidades, pero finalmente los resultados siempre han sido positivos, lo que nos lleva un poco a que la digitalización de las culturas realmente, de la cultura, nos puede permitir pues encontrar nuevos horizontes, dar evolución a los proyectos, pero también incluso pensar en aquellas personas que no tienen acceso en este momento a la tecnología y lograr que la cultura y la tecnología sean realmente esos habilitadores de la inclusión y el cierre de brechas. Entonces, esto es un poco lo que hemos realizado desde Fundación Telefónica Colombia. Y ahora pues quiero presentarles a nuestra representante por Colombia en este panel de expertos. Se trata de Claudia Robles, artista sonora y de nuevos medios. Su obra cubre diferentes aspectos del arte visual y sonoro, el cual se extiende desde obras audiovisuales en medios fijo hasta instalaciones y performance, interactuando con datos biológicos. Ha sido artista en residencia en diversos centros de arte. Entre los más destacados está el Center for Art and Media en Alemania, el Institute for Computer and Sound Technologies en Suiza y el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia, México. Entonces te damos la bienvenida, Claudia, y mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Alexandra, gracias por tu presentación. Muchas gracias a Humberto y Lorena por la invitación a participar en este foro y a todas las personas que están en este momento. Bueno,
Digamos que yo soy artista digital, pero comencé con formatos análogos y trabajo con arte digital desde los años 90 ya. Y ya en el 2004 aproximadamente mi trabajo se basa o tengo una investigación artística que está concentrada en el uso de interfaces que miden parámetros fisiológicos de las personas para utilizarlas en instalaciones y performances interactivos, trabajando video, sonido y luz en tiempo real. Para mí la digitalización es un factor importante en mi trabajo artístico. Digamos que sin ella no podría, hay muchas ideas que no podrían ser desarrolladas si no fuera por nuevas tecnologías, por el computador, por el uso, todo este uso este nuevo desarrollo, de la tecnología. Mi trabajo, por ejemplo, en mi trabajo, en mis instalaciones, que yo mido parámetros fisiológicos, como decía anteriormente, utilizo interfaces como la Galvanic Skin Response, que mide la humedad de la piel, o el EMG, que mide la tensión muscular, el Brain Computer Interface, que mide las ondas cerebrales, y así muchas estas interfaces que yo digitalizo estos parámetros del cuerpo humano y con diferentes algoritmos voy a transformar el video y el sonido y la luz, son transformados en tiempo real. Para esto, por supuesto, pues digamos que yo no podría en mi trabajo hoy en día pensar en trabajar sin la digitalización. Esto por un lado, ¿no? Digamos que por el otro lado, que el cuestionamiento del cuerpo, y esa es, digamos, de pronto la pregunta que voy a lanzar hoy en esta presentación, porque de eso se trata básicamente de mi obra, es ¿qué pasa con el cuerpo orgánico en la era digital? ¿Sí? Porque tenemos muchas ventajas, hemos visto, digamos, en el último año todo este boom, mucha tecnología, tenemos mucho acceso, tenemos acceso a cultural, como decía Martín, a muchos eventos culturales, exposiciones, son unos factores, es muy favorable todas las posibilidades que tenemos hoy en día. Yo recuerdo cuando terminé la universidad en Colombia, realmente para poder tener acceso a ver qué es lo que estaba pasando en otros países, en el mundo, realmente era muy difícil. Y hoy en día todos tenemos acceso. Así que son unos factores, pues, o sea, es muy favorable. Yo lo veo de una forma muy favorable que tengamos acceso a todo esto. El año pasado y este año también con la pandemia, poder acceder a conferencias, a información, es perfecto. Pero siempre me pregunto, me queda la duda de qué pasa. Nosotros ahora no necesitamos ir a un museo. Podemos quedarnos en la casa, vemos si visitamos el museo virtualmente o no necesitamos desplazarnos físicamente. Tampoco, digamos que vamos a un bosque, no necesitamos ir a un bosque, nos ponemos unas gafas así de virtual reality y tampoco necesitamos realmente vivir la experiencia física, aparentemente. Pero a esto va mi pregunta, ¿qué pasa con este cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo orgánico ahora? Y en esto, digamos, mi trabajo precisamente se trata de esto, cómo utilizo todas estas nuevas tecnologías para reivindicar el cuerpo humano en una era digital, ¿sí? Yo utilizo el cuerpo para transformar espacios, además para percibir lo que no percibimos en nuestra cotidianidad, lo que pasa en nuestro cuerpo constantemente. No solamente cuando hablaba Alexandra de la empatía también, ¿cómo pensamos también en la empatía cómo podemos mostrar digitalmente o invitar a personas digitalmente en una instalación a sentir empatía por el otro? O cómo podemos hacer reflexionar, podemos, digamos, presentar preguntas sobre lo que pasa a nuestro entorno, cómo por medio de nuevas tecnologías y con interfaces, digamos, que miden parámetros internos. Como les decía, estas interfaces, yo estoy midiendo también, sentimientos, emociones
que después físicamente en parámetros fisiológicos se van a ver como instalaciones en que hacen perceptibles o hacen visibles y audibles todo lo que pasa en el cuerpo humano constantemente, para lo cual no estamos constantemente, digamos, en nuestra cotidianidad no lo percibimos. Entonces, digamos, esta es mi invitación, la invitación que hago a plantearnos, a preguntarnos qué pasa con este cuerpo en esta era digital. Yo no tenemos mucho tiempo para presentar, pero los invito a ver, tengo varias instalaciones con esta investigación, también tengo escritos sobre el tema y bueno, esto sería ya. Muchas gracias. Bien, ahora para cerrar esta primera ronda y venimos con la discusión entre todos, les quiero primero saludar a la gerente del proyecto de cultura digital en Venezuela, Liana Sosa, que está con nosotros y ha hecho posible que todo este foro se haya podido realizar, y darle la bienvenida a Lorena Rojas Parma, que es curadora junto conmigo de este encuentro y que, bueno, ya lleva la línea de investigación en cultura digital en el Centro de Investigación e Información Humanística. Conmigo, bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Humberto. Me uno a todo lo dicho por Humberto ahora y al inicio, quien hizo énfasis en los maravillosos y fuertes proyectos que llevamos en conjunto desde nuestra línea de investigación y Fundación Telefónica. Próximamente pues tendremos, como decía Humberto, un libro que expresa un poco parte de toda esa revisión que hemos hecho en compañía de nuestros colegas de América y Europa. En esta ocasión, para mí es un gran privilegio presentar a Miguel Noya de Venezuela. Miguel es magíster en música por la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Estudió música electrónica en Berklee College of Music en Boston, Computer Sound Synthesis en el MIT en Cambridge. Miguel es un reconocidísimo compositor y músico electrónico con más de 30 años de experiencia profesional y hoy nos acompaña desde Berlín. Para nosotros es realmente un gran gusto, un privilegio que nos acompañes, Miguel, y bueno, quedamos en tus manos. Gracias, Lorena, gracias, Humberto, y gracias a este panel fantástico. Las ideas que han presentado son súper interesantes, tenemos sincronía en muchas de las cosas que se han presentado. Yo voy por esta cuestión del timing, del tiempo, no del tiempo de exposición, sino mi tiempo, y por una cantidad de actividades fortuitas, yo he decidido participar, no solamente como mis intereses de artista, sino también como de testigo de ciertos eventos que van paralelos a mi actividad artística, ¿no? Yo voy a compartir una pequeña presentación que tengo y voy a tratar de mantenerme dentro de los tiempos establecidos, porque hay muchas cosas, ¿no? Mi propuesta es cultura de la digitalización de la cultura. O sea, el hacer humano, o sea, ya incluye precisamente la digitalización en todos sus aspectos. En un principio, hay un acercamiento primero, antes de la parte de almacenamiento de data, hay una parte que está relacionada con las operaciones hechas con instrumentos, ¿no? Yo voy a, perdón, lo mío va a ser un performance, conferencia performance, así que yo de pronto puedo saltar de tópicos o puedo tener ejemplos artísticos. El acercamiento estará vinculado al sector cultural definido por la música, el arte sonoro y la tecnología asociada al almacenamiento de datos de la producción musical y de los procesos relacionados a la creación, registro, reproducción del material musical, sonoro y audiovisual. El recorrido de esta presentación será en forma cronológica y comenzaré por mostrar los primeros contactos que tuve con tecnología, dispositivos. Así, al mismo tiempo, voy a estar hablando de algunas personalidades que he tenido la suerte de conocer, que sirven como una referencia histórica a el momento donde estamos para poder plantear discusiones a futuro. Y las obras en donde yo he incluido reflexiones sobre las tecnologías usadas. Este es el primer dispositivo con el cual yo hice algo extraño.
que es una calculadora HP 35 que salió más o menos en el año 73 y duró hasta el 75. Y yo descubrí que poniendo esa calculadora cerca de una radio generaba sonidos electrónicos aleatorios, incluyendo ondas senos con cambios de pitch y sonidos de ruidos blancos raros, etc. Eso fue uno de los primeros elementos de tecnología que utilicé para hacer sonidos grabados. Este fue mi primer encuentro realmente con la parte digital, una PDP-11 digital, PDP-1150, donde hice música en MIT. Espero que estén escuchando esto. Ese es el panel de la computadora y esto fue en el Media Lab dirigido por Barry Bercow, donde pues hice los primeros reales experimentos con Computer Music. Esto es 1981. Entre los conferencistas estaba el Dr. Matt Matthew. Matt Matthew es uno de los inventores del Computer Music y su lecture fue Programming Music Performance System. Estaba demostrando un violín que ejecutaba sampleos de un Stradivarius. Él es músico también. El otro de los profesores que me llamó la atención fue Marvin Minsky, que era el departamento de inteligencia artificial. Ahí fue donde yo descubrí que existía toda una investigación sobre la inteligencia artificial. Su lecture fue procesos cognitivos en la composición musical. Entonces, estos contactos con estas personalidades me ponen en el mundo de la cultura digital. Y en el año 85, 4 años después de haber manejado una computadora que era del tamaño de un cuarto y que se utilizaba para manejar centrales nucleares, la gente de Xerox en Caracas me invita a hacer demostraciones con el lanzamiento de Macintosh de Apple, Xerox. De ese encuentro, yo demuestro la música y ellos me facilitaron la computadora, que eran alrededor de $4.000 en ese momento, una cosa imposible para una persona privada fuera de hacer un performance que estaba relacionando y hablaba del humano terrestre y el post-terrestre. Y el post-terrestre era el paso evolutivo lógico. En este caso, hoy en día se habla del transhumano y se habla del posthumano, que son más o menos como una extensión de esto ya cuando la cultura digital pues, y el lenguaje digital nos absorbe completamente. Aquí yo voy a poner un pequeño ejemplo esta es la primera vez que se usó un ordenador, una computadora personal en un evento de música electrónica y performance en Venezuela. Esto fue en el año 85, en diciembre, y los sonidos aquí están mezclados con el performer Sammy Kutcher, quien está diciendo en el texto, parte del texto que dice de terrestre a postterrestre, y los sonidos electrónicos que suenan son generados por la Macintosh. Transforma en postterrestre. 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 El siguiente performance, que es 2 años después, en donde involucro temas relacionados a la digitalización, particularmente a reflexiones sobre la digitalización, hablan de las posibilidades de samplear o de almacenar data real de la realidad. Eso está influido por supuesto, películas de ciencia ficción y de libros de ciencia ficción, y el performance planteaba que esta persona era como un científico que estaba trabajando con la digitalización de la realidad y utilizando inteligencia artificial y métodos de compresión matemáticos usando geometría fractal y teorías del caos. Él hace un sampleo de sí mismo y su conciencia se replica
dentro del sistema digital, creando una paradoja para él, porque en un momento él está afuera y está dentro de la computadora y no sabe cuál de ellos es él. Otra cosa que tiene que ver con la cultura digital y tiene que ver con la utilización de las redes de Internet, y está involucrado Latinoamérica, que es el factor que me interesa, es en 1996, después de haber estado trabajando en un disco de Dogon en San Francisco. En marzo conversábamos con Mark Peche, que es un inventor de BRML, la posibilidad de hacer audio interactivo, y no era posible en marzo. Se hacían transferencias de audio por FTP. En octubre del 96 hicimos un concierto utilizando internet. Yo tocaba en Caracas y Paul tocaba en San Francisco. Yo le enviaba audio a él en San Francisco, que se generaba en una sala de concierto. La gente de la sala de concierto escuchaba lo que yo tocaba y escuchaba lo que él tocaba de regreso, y eso se enviaba de nuevo y sería un loop. Esa obra se llama Net Loops. Esta es una breve reseña que salió en Wired Magazine. El siguiente trabajo es Exopaisajes, que es un trabajo que hice conceptualmente basado en las posibilidades de estar físicamente, o bueno, no físicamente, pero estar exactamente dentro de un espacio virtual, una realidad virtual, siendo una simulación. Estos son ciudades, 5 ciudades creo que eran, no sé si me acuerdo mal. Esta instalación se hizo con instalación, conciertos, videos, sonido inmersivo, etcétera, etcétera. Se hizo en 3 ciudades, Caracas, Bogotá, en un festival que se hizo en el Gaitán, y en Coyhaique, en Chile, en otro festival. Una de las últimas obras que estuve trabajando, Nos, que la presenté en Barcelona, en Valencia, en Almanza, junto con mi hermano Francisco, y en Caracas, trata de un grupo de científicos que están tratando de hackear la noósfera con la intención de transferirse a ella para poder sobrevivir un evento de destrucción masiva del planeta. Este es otro concepto que viene extendido a la cuestión digital, porque ahí estoy relacionando la realidad en la que estamos viviendo, en donde está el cuerpo, que es una realidad en donde la química es lo más importante, la física y la química, más allá del procesamiento de datos y los códigos, que es factible hackear la realidad desde el punto de vista del cuerpo. Entonces allí estamos eliminando las interfaces. Ahí voy a citar a McLuhan, que decía que las extensiones son amputantes. Hay que pensar bien qué es lo que estamos amputando con todas estas extensiones digitales. Y me voy a tomar un poquitico más de tiempo de hablar que esto es importante, porque esto está pasando en este momento y acaba de pasar una interconexión a distancia entre la ciudad de Caracas y Berlín, que es producto de unas propuestas del GED, de la Fundación Nuevas Bandas, Movistar en Caracas, en donde se hicieron trabajos a distancia con 3 músicos en Berlín, 3 músicos en Caracas. Es interesante porque hay 2 aspectos de este proyecto. Una colaboración creativa a distancia entre grupos de músicos en Caracas y otro en la ciudad de Berlín. Es decir, un grupo de músicos en Berlín y en Caracas van a componer en grupo. Algo que ya había propuesto la Fundación Telefónica con cantos electroacústicos que se hizo en el 2012, pero este es más moderno. Aquí la interacción es en tiempo real, no es que cada uno por decir, sino que todos participaban en la creación de las piezas colectivas. Y el resultado también es un concierto streaming de ambos grupos, cada artista mostrando su trabajo. En Caracas estaba Andrea Ludovic, Ezequiel Pisani y Denis Bodek. En Berlín, Ana Laura Rincón, Renis Brito y Alex Acevedo. Y en algunas partes yo pues metí la mano también en algunas de las composiciones. La plataforma que se usó fue Satélite. El resultado, 6 piezas para casi 37 minutos de música electrónica. Aquí ven la plataforma que se usó. Esa plataforma puede ser usada en cualquiera de las Digital Audio Workstation, Logic, Ableton Live, cualquiera que ustedes quieran. Es una muestra de que la tecnología ahora permite que los músicos puedan interactuar casi tiempo real. Hay otras. Esta es la que usamos y que funcionó muy bien. Este es el maestro Argenis Brito haciendo la mezcla precisamente del proyecto. Aquí vamos a escuchar un fragmentico.
Bueno, y con eso concluyo mi exposición. Simultáneamente, en este momento está terminando como 4 discos y uno de los discos se hizo aquí y pude comparar la acción de hacer las cosas con seres humanos y hacer las cosas a distancia. Indudablemente que por el beneficio de la música y por algunos elementos que discutiremos en la siguiente ronda, es insustituible la química que ocurre cuando uno está trabajando con otras personas en presencia. O sea, yo veo muy difícil la creación de arte serio o de arte trascendente a distancia con los distanciamientos de las máquinas. Esa es mi percepción personal y concluyo diciendo que en los procesos alquímicos no hay atajos. Bien, tenemos, bueno, ahora abrir una discusión entre todos sobre los fenómenos que hemos revisado aquí. Creo que ha sido muy interesante porque, bueno, múltiples perspectivas, desde el arte, desde la filosofía, desde la crítica cultural. Creo que, bueno, poner todo esto sobre la mesa es parte también de lo que implica elaborar conexiones importantes de pensamiento entre múltiples escenarios y múltiples tendencias y distintos países, y eso es una de las ventajas que nos permite también la tecnología, nos permite la universidad, nos permite la industria, y bueno, creo que en ese sentido pues, hay un proceso de apertura, inclusión y democratización, ¿verdad? Que es parte de, bueno, todo este proyecto de digitalización cultural, como lo vemos en la universidad y como lo ve Fundación Telefónica, que está abierta a todas las tendencias en el mundo. Y bueno, para iniciar esto, pues yo quería decir alguna idea para provocar la discusión. Lorena también. Voy a iniciar yo. Y pienso en el interés específico, ¿verdad?, de la vida del ser humano en este momento y, más que hablar de futuro, en este presente que se extiende en el ámbito tecnológico. Estamos en una era de pandemia, está el término pospandemia sobre la mesa, que es un término pues, que todavía es una incógnita, ciertamente, pero estas incógnitas nos revelan que estamos en una era, bueno, de dilemas también, ¿okay? Donde ningún camino está cerrado. Yo creo que en esta era de los dilemas está más bien favorecido el pensamiento y las relaciones que los seres humanos podemos tener, ¿verdad?, entre nosotros con la tecnología. Y hablar de tenerla con la tecnología quiere decir tenerla con los dispositivos, con la inteligencia artificial, con los robots, con las industrias, con las necesidades que esto crea, pero también con las ventajas que esto está ofreciéndole al planeta en estos ambientes electrónicos emergentes que tenemos hoy y que obviamente están construyendo un tejido que reconocemos como un tejido híbrido, ¿verdad? Donde la presencia de los átomos y la presencia electrónica pareciera estar definitivamente involucrada. ¿Por qué? Bueno, porque al final todo es humano. Al final son humanos nuestros conflictos. Al final, como dice Maybeth, volvemos sobre problemas que ya existían antes, pero que la tecnología nos trae de nuevo y nos hace, bueno, revisar a la luz de unos nuevos formatos, de nuevos modos de interacción, a unas formas distintas de relaciones que ciertamente tienen la ventaja, a diferencia de otras épocas, de una apertura que no habíamos podido tener ella, incluso con todo y posibles procesos de exclusión, pero más allá de los procesos de exclusión, la apertura hacia el ciberactivismo, hacia la voz del ciudadano, hacia en el arte digital, todo el fenómeno increíble que hay ahora,
y criticado por algunos, bendecido por otros, del criptoarte. Pero resulta que este fenómeno del criptoarte, como dice Letmanovich, le ha permitido a mucha gente que no estaba en los circuitos culturales ingresar a los circuitos culturales con voz propia. Ha descentralizado los procesos de distribución del arte, y esto es una ventaja enorme de la democratización de la tecnología, unos espacios híbridos, una liviandad extraordinaria. Tenemos un mundo menos pesado, con más datos, pero con unas industrias más inteligentes y unos procesos educativos que parecieran que van también hacia un camino mucho más liviano, con una estética que se está abriendo por igual a esos procesos. Yo creo que esto es muy importante, debemos tomarlo en cuenta y pues saber que estamos en una época, para mí, de unos dilemas extraordinarios, donde con toda seguridad el ser humano, con su complejidad, al igual que otras épocas, hará que esto lleve a un mundo más complejo, más interesante, y quizás podamos reparar, ¿verdad?, algunas de las cosas que en el pasado nos han hecho responsables, pero también nos han hecho merecedores de construir procesos democráticos industriales increíbles. Entonces, bueno, Lorena. Bien. Bueno, me uno a todo lo que ha dicho Humberto y estoy muy contenta por las reflexiones que hemos escuchado de nuestros panelistas, ¿sí? A partir de ello, pues me gustaría también plantear algunas ideas breves, sencillas, para iniciar nuestra conversación. Pues nos convoca la digitalización de la cultura. Cada uno nos ha dado su perspectiva, a la que aludiré un poco más adelante, invitándonos a todos a una pregunta. Pero pienso que esta digitalización nos invita a pensar, a repensar episodios, cambios en los que la tecnología ha descubierto nuevos horizontes para forjar la vida. La escritura, como muy bien señalaba Maybeth hace un momento, fue una irrupción inédita y sin precedentes para el cambio de la vida. La lectura privada y silenciosa, la llegada de esa manera de leer también significó algo muy potente. El libro, los antibióticos, la luz eléctrica, etc. han sido desocultamientos de la existencia, para decirlo con Heidegger, modos de ajustar la vida que no deja de cambiar. Que la cultura se apropie de lo digital es otra expresión determinante del devenir de las cosas. En nuestro tiempo, sin embargo, contamos con la disolución de los dualismos modernos, de manera que cualquier quiebre entre hombre-máquina, naturaleza-cultura, se subsume en una unidad cambiante, plural, interconectada, y hoy tiene esto un fuerte basamento ontológico de algunas corrientes filosóficas, montadas además en la física contemporánea, y de esa manera se ha ido develando nuestra vida. La tecnología es, así, inherente a la existencia, y en este caso, a lo humano. No constituye, por tanto, desde esta mirada de las cosas, un otro, una prótesis o un intermediario. Es una extensión de nosotros mismos, un modo de organizar nuestra vida en el mundo. Recordaba Miguel la idea de McLuhan sobre qué estamos cortando en estas nuevas extensiones. Y esto me hace pensar en la idea clásica que se ha retomado en nuestros tiempos con mucha fuerza a propósito de lo digital, del fármacon griego. El fármacon que tiene, y así se entiende en algunas corrientes, la cultura digital o esta digitalización de la vida de alguna forma, como aquello que necesariamente tiene un lado terapéutico, amoroso y de alivio, y también un lado difícil o, para decirlo con el término clásico, venenoso, ¿sí? Por tanto, tenemos que dar cuenta de esos dos ámbitos, por así decirlo, o de la ambivalencia de nuestros recursos, en este caso, lo digital. De hecho, hoy, la relación entre naturaleza y cultura apunta más a la complementariedad, como lo pensaba Aristóteles, que a alguna
rivalidad. Muy bellamente decía él que una espera a la otra. Gracias a la tecnología digital hay un presentarse simultáneo de nosotros y de las cosas con su propia fuerza, en la que la imagen lleva su propio mensaje, tiene su propia voz, ya no es mímesis, ni sombra, ni reproducción sin alma, ni alteración de lo verdadero, como tantas veces y de tantas formas nos ha dicho la filosofía. En este sentido, entonces, me gustaría invitarlos a una reflexión desde sus respectivas miradas y sensibilidades sobre cómo podemos pensar en el contexto digital nuestra humanidad, o para decirlo con Claudia, nuestro cuerpo orgánico. No tendríamos que destacar con las particularidades de nuestra tecnología su condición híbrida. Pues si siempre hemos sido cyborgs, como suele repetidamente afirmarse, al menos desde Donna Haraway, y con ello aludiendo a lo que decía Humberto y Maybeth, estos son episodios, son circunstancias que nuestra tecnología ha forjado para vivir, ¿no? Si siempre hemos sido cyborgs, lo que realmente no ha estado muy claro es lo que signifique lo humano. De manera que eso sigue abierto a la reflexión, como lo vemos en las corrientes del transhumanismo y el posthumanismo, que son corrientes muy fuertes, que se han replanteado lo humano una vez más, desde sus miradas, quiero decir, dentro de estas corrientes muy diversas también. Por tanto, desde las perspectivas de América Latina, las nuestras ahora, lugar donde lo híbrido es definitorio, entonces pregunto, ¿qué podemos decir de este nuevo replanteamiento de lo humano? Y bueno, quedamos en sus manos para comenzar la conversación. Bien. Creo que Maybeth quiere iniciar. Sí, pues, bueno, no sé si alguien más quiere ir antes. A ver, desde un punto de vista filosófico es muy difícil distinguir, ¿no?, entre, bueno, qué es lo humano de lo humano, ¿no? ya es todo un tema, ¿no? A veces se tiene esta idea de que la tecnología, de que cuando hablamos de tecnología solo nos estamos refiriendo a los dispositivos digitales, pero la ropa también es, ¿no?, es un producto tecnológico que nos ha acompañado desde siempre, ¿no? Yo considero, ¿no?, que está bien, las preocupaciones surgen a partir de cambios y de irrupciones de nuevas tecnologías. Cuando vos estabas hablando, Lorena, se me vino a la mente el texto maravilloso y hermoso de Benjamin, el narrador, donde ve con preocupación cómo las personas iban dejando la conversación, ¿no?, y el intercambio con los demás y el diálogo, para centrarse a leer a solas, ¿no?, con la novela, ¿no? Y es algo que hoy en día lo vemos, ¿no? Ojalá los estudiantes, ¿no?, leyeran más y no se pasaran tanto en Twitter o en Facebook, ¿no? Al inicio del evento, Pablo, que ya no está, había comentado cómo los lenguajes no son los mismos, ¿no? Y quizás uno de los, no digo errores, pero quizás una de las cosas que debamos replantearnos es cómo pretendemos que la tecnología digital, en este caso, opere de la misma manera que otras, ¿no? Es decir, bueno, si le pedimos a Twitter y a Facebook que haga lo mismo que los libros, seguramente erremos el camino, ¿no? Creo que no es una cosa de, bueno, solamente uso redes sociales, solamente uso, no sé, dispositivos digitales, sino, como bien señalabas, ¿no?, bueno, de complementariedad. En lo personal, me parece muy difícil pensar en algo humano que ya no esté atravesado de técnica, ¿no? Incluso me parece que es una discusión que es muy difícil y que va más allá, o que se remonta hasta el lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje, que es la condición de posibilidad de lo humano, y sin el lenguaje no hay humano, ¿es natural o es artificial, ¿no? El clásico mito de Prometeo ilustra esto en este sentido. Así es.
ya en los años 60, por no irnos a la antigüedad, ya que hablas de Prometeo, estaba muy claro a partir de Merleau-Ponty que es realmente lo ficticio es querer distinguir la tecne o el grito de ira o la ropa o el lenguaje como tecne o como physis, tecnología o como naturaleza, ¿no? De manera que a eso me refería con una unidad cambiante y plural que ontológicamente está como presidiendo nuestras discusiones y nuestra manera de comprendernos. Miguel, creo que quería decir algo. Sí, yo quería extenderme un poquito con la idea del cuerpo que lo planteó Claudia, porque es muy importante para mí ese proceso ahorita, trabajando con danza, trabajando con mis acercamientos a la música actual, sobre todo que estoy haciendo música electrónica, pero estoy tratando de hacer música. Y como esa fase de estar interesado en los inventos más que realmente en lo que se está haciendo, me hace reflexionar un poco sobre estas reflexiones. Hay que buscar, tú dices, Lorena, que ahí tiene que haber como un balance entre la parte de la tecnología extracorporal, que son todos los aditivos estos electrónicos y demás, ¿no? Porque yo no niego la tecnología, yo siempre fui proclive a la tecnología. Tengo varias pequeñas reflexiones sobre algunos de los personajes que he tenido chance de conocer. Una vez conocí a un alto ejecutivo de Sun Microsystems a finales, en los 90, medio de los 90, y yo le decía que yo pensaba que el desarrollo tecnológico suficientemente acelerado podría resolver problemas básicos de la contaminación ambiental, o sea que la misma tecnología nos diese, quizás manejando inteligencia artificial y toda esta historia, nos diese respuestas definitivas a algunos problemas básicos. Y él me respondió una cosa muy sencilla: ¿por qué crees tú que fabricamos en Singapur? Ya está, eso fue la respuesta. No había forma de no contaminar, esa fue la gran respuesta. La otra observación es que tengo es, tenemos grandes cantidades de avances muy rápidos y muy acelerados de los dispositivos que utilizamos, muy acelerados. Un teléfono de hoy es el doble de poderoso que el de hace 2 meses. Hay una teoría de Terence McKenna que me gusta, que se llama Time Wave Zero, que simplemente dice la evolución va a una velocidad exponencial. El número de novedades y sincronicidades ocurren a una velocidad exponencial y va a llegar un momento en que va a haber una explosión. No sabe qué, debe ser de conciencia, ¿no? En todo caso, lo interesante es ver que con toda la cantidad, toda la tecnología que hemos desarrollado, toda la tecnología que está a disposición de nosotros para hacer maravillas, y hay cosas que se están haciendo maravillosas, la situación humana del planeta es la más deplorable en muchísimo tiempo. Y yo veo más cercano la Edad Media que proponía Umberto Eco, es decir, presente, muy presente, en donde pues simplemente lo que está ocurriendo, una conversación con un biólogo muy interesante, que estaba con un grupo, un biólogo que experto también en cosas digitales, que están diseñando sistemas de encriptar en líquenes y esporas de hongo toda la información de la humanidad, porque ellos decían que el planeta no se iba a sostener y la única forma de preservar la herencia humana era encriptar la data humana en líquenes y hongos, porque esos sobreviven en el espacio. Ese es un pensamiento de un grupo científico de los 90. En todo caso, yo veo la situación humana bastante descontrolada, y una de las cosas que está ocurriendo y que puede ocurrir, en una reflexión que dejo allí, es que la mayoría de la gente está manejando dispositivos que no entienden cómo operan. Y la cantidad de procesamientos y de posibilidades que están manejando va a sobrepasar su capacidad posiblemente de entenderla y de operar. Entonces es posible que hayan colapsos psíquicos masivos y mezclados con esta cuestión de una pandemia en donde tú tienes un individuo que está acostumbrado a salir y a tener una vida normal, mala o buena, que tenía un contacto externo de su cuerpo con la realidad física, y forzarlo a estar en una realidad de este tipo puede desestabilizarse. Y ya normalmente a mí me cuesta mucho mantener la coherencia y la racionalidad.
Imagínate una persona que no está preparada para una cosa de este tipo, y termino la reflexión. ¿Somos nosotros los que estamos desarrollando la tecnología o somos nosotros el vehículo por el cual la tecnología ya está programándose a sí misma? Claudia, Martín. Sí, aquí. No, bueno, pues muy interesante todas las reflexiones. Yo creo, como dice Lorena, pues se trata de, pues, eso, como decía Heidegger, es un ajuste a nuestro modo de organizar. Y no podemos negar que toda la tecnología, pues realmente todo lo positivo que tenemos con las nuevas tecnologías, digamos los cyborgs, o sea, poder tener la posibilidad de tener unas extensiones del cuerpo que nos van a dar posibilidades para personas, en algunos casos, personas que no tienen esas posibilidades. Sí, como por ejemplo en el caso del cyborg, de poder ver o de saber los colores o percibir los colores, ya que no lo puede ver. O sea, hay muchos, o digamos las prótesis, hay muchos casos, digamos, en que la tecnología no la podemos negar y no podemos verla como de una forma negativa. Pero yo creo que es importante pensar, y digamos, esa es mi reflexión, que tenemos también que percibirnos a nosotros también. O sea, no podemos dejarnos absorber y consumirnos en toda esta era digital, porque también tenemos que, no solamente al pensar en nosotros, al percibirnos a nosotros, también estamos percibiendo el otro, y percibimos todo el environment, todo el ambiente, y estamos haciendo una conciencia global, ¿sí? De que también tenemos que pensar en que o sea, por ejemplo, ahí vienen todas las preguntas que dice Martín también, de todo el cuestionamiento, de todo lo que está pasando con lo digital, o sea, que no es ecológico para nada, y ahí vienen todo este tipo de cuestionamientos que tenemos que mirar cómo balancear. Porque no podemos dejarlo uno, pero tampoco podemos dejarnos consumir por lo otro. Muy bien. No sé, Martín, si quieres. Sí. Bueno, creo que coincidimos todos en esta mesa en los lineamientos principales. Creo que la discusión sobre lo humano versus lo tecnológico no tiene mucho sentido. La tecnología es producto del humano, o sea que es humana. La interrelación que se produce entre lo humano y lo tecnológico es histórico, ancestral, ¿no? Y digamos, hoy en día más que nunca, lo humano se constituye desde lo tecnológico, pero sin posibilidad ya de pensar una distancia, una separación. O sea, hay una hibridez en esta constitución desde los alimentos que comemos, transgénicos, procesados industrialmente, que forman parte de nuestro cuerpo, hasta las prótesis que utilizamos, más los dispositivos tecnológicos de comunicación, etc. Nuestra memoria no está más en el cerebro, sino en los celulares, ¿no? En los chips. Ya no tenemos más memoria, por ejemplo. Entonces, esta discusión creo que ya está superada, digamos. Por otro lado, coincido también con varias posiciones en la mesa en relación a, que lo planteó Maybeth primero, que es esta cuestión de lo histórico, ¿no? Me parece que no hay una evolución, digamos, creciente y lineal en la historia de la humanidad, sino que hay altibajos, y que es verdad que creo que estamos en el medioevo tecnológico en este momento, desde el punto de vista de la conformación de los poderes y de la forma en que se organiza el mundo. No estamos en un momento mucho mejor que en etapas que supuestamente han sido superadas, ¿no? Por los niveles, como dije antes, de injusticia, explotación y desigualdad que vemos a cada momento. Después, con respecto al lenguaje, y digamos, también creo que no corresponde, o sea, no me parece a mí que haya que pensar el lenguaje como algo artificial o por fuera del humano, porque es lo que lo constituye, ¿no? El lenguaje es lo que lo constituye como humano. Y ahí también ha habido en lecturas de la historia muy
basadas en prejuicios y en factores de poder, digamos, por ejemplo, el tema del eurocentrismo en relación a considerar todos los pueblos no pertenecientes a la cultura europea como primitivos, ¿no? Se los ha llamado pueblos primitivos a todos los pueblos que no forman parte de esa cultura. Y se ha negado, por ejemplo, la existencia de la escritura en las culturas andinas, ¿no? Siempre se dijo que las culturas andinas no tenían escritura. Y hay un dispositivo que se llama Quipu, que es un sistema de escritura con nudos y colores y trenzas y demás, que se ha demostrado, y hay proyectos de investigación, que es un sistema de escritura matemática, que no solo sirve para la contabilidad del ganado y demás propiedades, sino que es un sistema narrativo. Y es un sistema no alfabético, y sin embargo es un lenguaje hipercomplejo, casi como el de una computadora. Entonces, también la historia se construye muchas veces desde los prejuicios y la negación de cuestiones que no quieren ser reconocidas, ¿no? Así que bueno, este es un poco mi comentario. Sí, muy interesante todo. El ser humano de toda la historia es una especie, quizás la especie que más ha dejado huella. Y en esa especie que ha dejado huella y que ha construido un medio ambiente con la complejidad que tenemos hoy, algunos hablan de antropoceno para hablar de una nueva era geológica, científico, ¿verdad? Marcada por la huella del ser humano. Creo que nos pone en la idea de pensar que la tecnología es una posibilidad y una vía también para superar las dificultades en las que los seres humanos en el pasado y en el presente nos hemos metido, y finalmente puede terminar siendo una solución. Hay miradas como la de Steven Pinker de la Universidad de Harvard, dice, bueno, esta es una era con sus complejidades, pero es una era donde pues, se está viviendo infinitamente mejor que en otras épocas de la humanidad. Lo saca por científico, lo saca todo desde la investigación en la ciencia. Y esta confrontación de perspectiva pone a mí que en la idea de que justamente este ambiente de digitalización de la cultura es un ambiente que nos permite, ¿verdad?, abrir estos múltiples diálogos en múltiples espacios que en otra época no lo había. Ahorita, bueno, se habían mencionado, dos de ustedes o tres mencionaron el tema de lo medieval, pero claro, en lo medieval hubo una pandemias enormes que arrasaron prácticamente con toda la humanidad y sin comunicación. Es decir, la literatura que queda de ese momento es la literatura del aislamiento. Yo creo que a diferencia de ese momento, hoy el ser humano, ¿verdad?, está inserto en sus dificultades en un ámbito de apertura, en una apertura híbrida, una apertura con sus complejidades, una apertura con sus algoritmos, porque no son de otros, son del mismo ser humano que lo crea, una apertura con sus dispositivos móviles, una apertura con las computadoras, una apertura con las redes, una apertura que además está comenzando a entender. Y el tema generacional será muy importante. Creo que lo que dice Miguel sobre la velocidad es muy valiosa, pero también tenemos generaciones mucho más veloces. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No somos nosotros la generación veloz. Y la tecnología está generando pues, un ambiente, y aquí pienso en McLuhan, un ambiente que nos ofrecerá otro tipo de ser humano. Y ese otro tipo de ser humano ya estamos viendo sus características. Y esas características, las características novedosas en su viveza, en su apertura, en sus problemas, y las características antiguas. Por ejemplo, como
O sea, no hay, desde la prehistoria, el ser humano ha cambiado el planeta. Hoy se le llama contaminación, antes era la transformación de las capas geológicas del planeta. Y eso, y quiero cerrar esta idea con una reflexión donde justamente en la idea de ir a una tecnología o conseguir una tecnología mucho más potente está asociada con esas dificultades. Dos científicos que ahorita de memoria no voy a encontrar sus nombres, pero eso va a ser publicado pronto en el libro que vamos a hacer. Dos científicos israelíes encontraron que la escasez o la desaparición de la megafauna en la prehistoria hizo que el ser humano avanzara enormemente en su inteligencia porque tuvo que buscar presas más pequeñas. Y de ahí un desarrollo tecnológico increíble. Bueno, los retos que nos está poniendo nuestro mismo desarrollo humano y las complejidades que nosotros hemos puesto al planeta, una tecnología mucho más potente, también yo estoy seguro que nos llevará, ¿verdad? Sobre todo a las generaciones más nuevas, más rápidas y las que vienen, a pues, encontrar una inteligencia a través de esa tecnología que permita la supervivencia, no solamente del ser humano, sino la supervivencia del planeta en este sentido. Porque bueno, está la idea, sí, el planeta siempre ha estado por terminarse, no se termina, justamente porque esa inteligencia se pone a favor de encontrar la salida vía la tecnología, que es algo inherente al ser humano. Yo no sé si ya podemos, bueno, estamos sobre la hora, ha sido un foro interesantísimo, nos van a quedar lamentablemente algunas reflexiones muy interesantes que están haciendo los amigos de la audiencia. Nos preguntan, el foro efectivamente está siendo grabado, nos hablan de, bueno, estamos viendo las señales de la humanidad hacia el futuro, efectivamente, pensamiento filosófico, nos saludan desde la Universidad de Toronto, ahí el saluda al profesor Martin Groisman, y bueno, pero ya pues por el extenso de la discusión, ya tenemos que ir cerrando. No sé, Lorena, si quieres dar unas palabras finales. Sí, claro. Nuevamente apoyar toda la disertación que has tenido antes, que responde pues un poco a nuestro propio trabajo constante, y aunar a ello que el posthumanismo se ha encargado, o está en eso, digamos, porque es una filosofía que se está haciendo, de dar cuenta tanto de la tecnología en sus aspectos más sofisticados como del cuidado del ambiente. Y ellos han hecho, digamos, o están trabajando justamente en dar cuenta de estas dos cosas con mucha fuerza filosófica y científica, decía fundamentalmente por la vía de la física muy contemporánea, cómo desde la misma tecnología es preciso amparar y cuidar el ambiente, es preciso replantearnos nuestras relaciones con los animales, de eso Maybeth sabe bastante, replantearnos nuestras relaciones con el medio ambiente, ¿sí? Sin culpar o sin erradicar o sin minimizar o sin diluir lo que también somos. Y ahí yo regreso a la idea de fármaco y a la idea inicial de las letras, y quiero ir a un ejemplo clásico que también mencionaba Maybeth, al momento en el que Platón elabora con mucha antipatía, pudiéramos decir, la dificultad de las letras como una tecnología que iba contra la memoria humana, que iba contra todo el acervo de lo que significaba la memoria, y eso ocasionó, como en efecto, una transformación que hizo que para nosotros sea inimaginable, por ejemplo, la experiencia del rapsoda inspirado cantando Homero. Nosotros volvimos Homero un objeto de estudio y un lío de traducciones, ¿sí? Es decir, eso cambió. Sin embargo, la escritura abrió una posibilidad inédita al mismo tiempo, e hizo que eso que Platón mencionaba con relación a la imposibilidad que tenemos nosotros de cantar ni dos versos de la Ilíada, haya permitido, sin embargo, que la Ilíada haya llegado completamente hasta nosotros. De ahí la idea de fármaco. De ahí que tenemos que dar cuenta de su lado
venenoso, como esta medicina, o decir como con Marco Aurelio que el devenir es inevitable y que cuando algo deviene, pues algo se ha perdido también. Y en ese algo se ha perdido es donde nosotros tenemos que pensar y reflexionar y tratar no de eliminar, sino de transformar también. Por eso me parece interesante que el posthumanismo se plantee tanto un dar cuenta de la tecnología como parte nuestra, ¿sí? Como algo de nosotros, y al mismo tiempo ocuparse del amparo y del mantenimiento de nuestro planeta, ¿sí? Eso no tiene por qué ser una dualidad o una rivalidad. No sé si alguien más quisiera decir algo. Bueno, estamos tan agradecidos por esta discusión tan buena, tan rica, y los grandes e importantes comentarios que tenemos del público, pero como ha dicho Humberto, ya el tiempo pues nos devoró. Sí. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día y una buena semana. Gracias por asistir.